Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy nos da mucho gusto recibir al doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez, que en esta ocasión nos va a presentar el tema prolegómenos de la robótica y la inteligencia artificial. El doctor Ruiz Velasco es doctor en filosofía y por la Universidad de Montreal de Canadá, y tiene un postdoctorado en Ciencias y Tecnología por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres en el Reino Unido. Él es investigador titular en la Universidad Nacional y es miembro de la Academia del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Este es también director programa de robótica pedagógica móvil y cómputo para jóvenes y niños de la Academia Mexicana de Ciencias. Y entonces le damos una cordial bienvenida. Adelante, doctor. Pues muchas gracias. Me siento muy contento de estar compartiendo con ustedes y por la invitación en la Facultad de Ingeniería sobre un tema que yo ya he venido trabajando durante mucho tiempo que tiene que ver con la robótica y ahora particularmente, pues como todos ustedes saben, eh, pues está irrumpiendo hay un parteaguas en la vida tecnológica del mundo que tiene que ver con las aplicaciones de la inteligencia artificial. Y en esta ocasión, en esta mañana, pues yo intitulé esta plática que voy a darles a ustedes como prolegómenos de la robótica y la inteligencia artificial. Esto quiere decir pues, cómo preparamos, cómo introducimos la inteligencia artificial, pero en este caso lo voy a hacer vía la robótica, porque como ustedes pueden darse cuenta, la robótica y la inteligencia artificial pues siempre van de la mano. Cuando empiezan los primeros desarrollos de la robótica, pues la robótica cada vez a los robots se le está pues adicionando, se le está poniendo más pues inteligencia artificial. Y esto va de la mano. Esto quiere decir que las ventajas que tiene la robótica y las de la inteligencia artificial, pues se van realimentando ambas y es interesante lo que podemos ver. Bien, eh, pues yo voy a hacer un ejercicio con ustedes al final de la platiquita y yo quisiera, pues si así lo desean y pueden, que descarguen esta aplicación que se llama Educatrónica en sus teléfonos celulares, ya sea en sistema operativo Android o iOS. Esta es una aplicación que yo desarrollé y justamente no pesa mucho y es gratuita y no está de ninguna manera almacenando información, ¿no? Que esto es completamente libre y pues esta aplicación vamos a ver que es justamente lo que yo quiero plantear, cómo podemos aprender a programar, aprender las bases, los prolegómenos de la inteligencia artificial vía la programación informática y lo estoy haciendo a través de la robótica. En este caso, la robótica pedagógica. Y lo que yo quiero compartir con ustedes es la idea en general de que conozcamos cuáles son las competencias digitales de base, no básicas, para que podamos entender, comprender la inteligencia artificial vía la robótica de una manera sencilla, amigable, lúdica y sobre todo transformable de nuestra manera de pensar, sobre todo de los usuarios. Pues yo siempre he pensado en los usuarios, en los docentes, pues tengo estudiantes de nivel maestría y doctorado, y bueno, también de licenciatura y también del nivel eh, medio superior y básico de- del sistema educativo. Y bueno, trabajo, ya lo verán ustedes, de la misma manera, y lo que yo quiero compartir es que es fundamental que conozcamos para iniciarnos en el estudio de la inteligencia artificial, sepamos qué es, cuáles son sus bases y sobre todo vamos a darnos cuenta que la programación informática es fundamental para ello. Y bueno, con esto yo quisiera pues decirles cómo les preparé una agendita y esta agendita tiene que ver junto con eh, pues que veamos cuáles son, grosso modo, cuáles son las competencias digitales, qué es la algoritmia y qué tiene que ver con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial como objeto y como medio de aprendizaje,
como objeto de enseñanza y como medio de aprendizaje. Y bueno, ver algunos ejemplos en la práctica docente de la inteligencia artificial. Después quiero decirles cómo yo, a través de la robótica, en especial la robótica pedagógica móvil, podemos iniciarnos en el estudio de la inteligencia artificial que va siempre coligada con la robótica. Y al final voy a darles un ejemplito práctico de una forma de enseñar a aprender la inteligencia artificial en la educación. Y esto quiere decir eh, eh, un poquito pensar en la posibilidad de una aplicación de la inteligencia artificial que tiene que ver con la Internet de las cosas, cómo hacer que se comuniquen, lanzar pues dos dispositivos tecnológicos que se comuniquen entre ellos independientemente de nuestra acción como humanos. Y vean, esta idea tiene que ver con las competencias digitales y ya tenemos estas competencias de base que son tecnologías de información, comunicación, cómo creamos contenidos, cómo solucionamos problemas y sobre todo la seguridad. Y todo eso tiene que ver con el pensamiento computacional y con pensamiento informático. Y el pensamiento informático y computacional nos llevan a la algoritmia. Y la algoritmia pues es la base de la inteligencia artificial, pero para hacer inteligencia artificial, para no ser únicamente consumidores de tecnología, vamos a ver que tenemos que aprender cómo programar, la importancia de la programación informática y ver que la programación es sencilla y se puede hacer desde que somos pequeños y iniciar a los estudiantes desde pequeños es fundamental. Y yo a esto le llamo la filosofía de los lenguajes de programación, en donde ahorita con el ejemplo que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta de que hay tres estructuras principales en la programación informática que tienen que ver con la secuencia, con la condición y con la repetición. Y esto lo hago a través de lo que yo llamo educatrónica, que es pues una aplicación muy sencillita, móvil, y vamos a ver cómo a través de la robótica pedagógica los estudiantes de cualquier nivel educativo o docentes o van a poder iniciarse, comprender las bases de lo que está implicando. Y bueno, vamos a hacer la diferencia entre capacidad, habilidad y competencia. Las competencias, vamos a ver que al final de cuentas es el resumen de las capacidades y las habilidades, pero la capacidad tiene que ver con el potencial de aprendizaje que poseemos como personas y no supone que damos ninguna formación. Simplemente se trata de la capacidad que todos tenemos como seres humanos y de aprender. Y la habilidad se refiere al potencial innato que tenemos como seres humanos para realizar de manera correcta una cierta tarea. Y esto se trata de una capacidad de realizar las cosas, hacerlas bien. Y la suma de estas capacidades y habilidades, pues nos llevan hacia las competencias. Y las competencias es la posibilidad que tiene cada individuo de realizar un trabajo determinado, tratando de ser lo más eficiente y eficaz posible en una tarea, pues, ya definida. Y vean ustedes, cuando hablamos de competencias digitales, el Ministerio de Educación Superior de Quebec, en el Plan de Acción Digital 2023, dice que son un conjunto de habilidades relacionadas con el uso, fíjense ustedes, el uso seguro, crítico y creativo de tecnología digital para conseguir objetivos que tienen que ver con cómo aprendemos, cómo trabajamos, cómo nos dedicamos al ocio y sobre todo cómo incluimos en la sociedad, cómo participamos y cómo nos incluimos en esta sociedad. Y bueno, esto tiene que ver, vean ustedes, con cómo actuar como ciudadanos éticos en la era digital, cómo podemos adoptar una perspectiva del desarrollo personal y profesional usando la tecnología digital, cómo podemos resolver muchos problemas a través de las tecnologías digitales, cómo podemos desarrollar sobre todo un pensamiento crítico respecto a la tecnología digital, cómo podemos innovar y ser creativos, cómo podemos desarrollar y movilizar nuestras propias habilidades tecnológicas, cómo podemos colaborar, comunicarnos usando tecnología digital. Y de hecho, pues ya lo hacemos simplemente cuando estamos utilizando un teléfono celular, pues en el momento que estamos usando un WhatsApp o mandando un mensaje o recibiendo un video, ya estamos ya estamos s- eh, utilizando y estamos desarrollando nuestras habilidades digitales. Y bueno, pues a partir de eso, nosotros nos damos cuenta que hacemos búsquedas, seleccionamos, clasificamos, discriminamos, recuperamos información, pero sobre todo la usamos. Y lo más importante de todo es que la podemos socializar y lo hacemos de manera natural y también la podemos publicar. Y eso tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación. Y
Esto es importantísimo. Y vean, en el marco de competencias digitales 2023 se establecieron 5 grandes rubros y eso tiene que ver con cómo informamos, cómo comunicamos, cómo somos capaces de crear contenidos, de modificarlos, independientemente de si son textos, si es video, si es fotografía, ilustraciones o cómo los podemos combinar. Pero sobre todo también una de las habilidades que apuntan estas competencias digitales tiene que ver con cómo protegemos la privacidad de nuestros datos, nuestra propia identidad y cómo somos capaces de implementar medidas de seguridad para crear un entorno tecnológico seguro y sobre todo sostenible. Y algo muy importante, toda esa tecnología, ¿para qué nos sirve? Pues justamente para resolver problemas de la vida real, de la vida cotidiana, utilizando justamente productos digitales, sobre todo de manera creativa, segura, eficiente y eh, transformadora de nuestras vidas. Y vean ustedes, las competencias digitales que se pueden resumir en 5 de estas que vimos tienen que ver con cómo abrevamos, cómo nos allegamos de información, pero sobre todo cómo la comunicamos. Y todo esto para justamente, ya sea como estudiantes o como docentes o como trabajadores, cómo podemos crear nuestros propios contenidos para resolver problemas, sobre todo teniendo seguridad en el uso de esto. Y esto de solucionar problemas nos lleva a 2 tipos de pensamiento, el pensamiento computacional y el pensamiento informático cuando estamos resolviendo un problema. Pero bueno, ¿qué es el pensamiento computacional? Muchas veces pensamos que el pensamiento computacional tiene que ver justamente con el cómputo. Pero no, vamos a ver que el pensamiento computacional es un conjunto, según la doctora Wing Janet, que desarrolla el concepto que crea el doctor Simon Papert. Ella dice, es un conjunto de actitudes, fíjense ustedes, de actitudes y de saberes universalmente aplicables que todos, y no únicamente los ingenieros o los que se dedican al cómputo o a la tecnología, deben de resolver o deben de saber o deben de hacer. Todos deberíamos de aprender y dominar este pensamiento computacional que significa mucho más que saber programar y que requiere el pensamiento en muchos niveles de abstracción. Y eso tiene que ver con cómo adoptamos una, un pensamiento computacional cuando estamos resolviendo un problema, cuando estamos diseñando sistemas y cuando estamos integrando el comportamiento humano de manera diferente, basándonos en los conceptos fundamentales que trabaja justamente la disciplina informática. Y vamos a ver que aquí se incluyen muchos elementos, muchas herramientas intelectuales que van a permitirnos darnos cuenta del alcance de la ciencia informática. Pero la ciencia informática tiene que ver con el pensamiento informático. El pensamiento informático es y debe ser sencillo, amigable, lúdico. Y como es un pensamiento que surge de la expresión de nuestro propio pensamiento a través del lenguaje, y este lenguaje es un lenguaje natural y al mismo tiempo lo estamos decantando en un lenguaje artificial construido de manera directa, clara, con ciertas características. Un lenguaje artificial que surge de un lenguaje natural es muy pequeño y es muy sencillo y debería ser aprendido por todos y experimentado desde edades muy tempranas. Vamos a ver ahorita cómo yo les diría que todos sabemos programar, pero ni siquiera sabemos qué sabemos, porque la mayoría de las actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, tiene que ver con realizar acciones, actividades de manera secuencial. Y evidentemente que siempre hay condiciones. Si pasa esto, entonces esto. Si voy a salir y si está lloviendo, entonces uso paraguas. Si voy a salir y tengo que tomar un autobús y no hay autobuses porque hay un paro, entonces tomo taxi o camino o tomo metro, o qué sé yo. Hay muchas condiciones que tienen que ir resolviéndose para estar de alguna manera realizando las actividades de nuestra vida cotidiana. Y esto, fíjense ustedes, si las tuviéramos que escribir el conjunto de actividades que hacemos desde que amanecemos hasta que nos volvemos a acostar sería pues un sinnúmero de actividades y acciones que estamos ejecutando, pero cuando estas acciones tienen que ser ejecutadas por una computadora, por una máquina, tienen que ser muy, muy precisas, sin ambigüedades y sin redundancias. Y esto es lo que justamente tenemos que aprender
a diseñar, a construir y a trabajar con lenguajes artificiales que son muy limitados en su forma de trabajo, pero que nos piden mucha precisión, un cierto tipo de pensamiento lógico, matemático, abstracto, para poder decantar en un algoritmo, en un procedimiento informático, la solución de un problema que tenemos que hacer. Y para esto vamos a ver que yo he trabajado mucho ya esta posibilidad de iniciarnos en la inteligencia artificial vía la robótica, en este caso pedagógica, que tienen que ver con un aprendizaje piagetiano, papertiano y ahora downiano, porque estamos en una era de conectividad y la conectividad es maravillosa y todos estamos conectados. Y aquí lo que queremos hacer es aprender las principales estructuras de la programación informática, que son fundamentalmente tres, y de ese aprendizaje comprender cuál es la filosofía de los lenguajes de programación informática para poder iniciarnos en el mundo de la inteligencia artificial. Y vean ustedes, el pensamiento informático está basado en la vida digital y la vida digital son fundamentalmente dos símbolos, el cero y el uno, y la gente dice, pues trabajamos eh, con el lenguaje binario, pero ¿qué quiere decir este lenguaje? ¿Realmente la máquina me está entendiendo cuando yo le digo hola? O qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de la máquina, de una computadora o un teléfono para poder comprender el lenguaje que yo le estoy pidiendo o de una inteligencia artificial? Ahorita vamos a ver lo que es una inteligencia artificial, pero bueno, el lenguaje de máquina es un lenguaje binario. Y por ejemplo, si yo le estoy diciendo hola, la máquina no entiende la palabra hola en español, pero sí va a traducir este, lenguaje que le estoy dando, esta palabra hola, lo va a asociarle a este H, a esta O, a esta L y a esta A, un cierto código, un código ASCII que está representado por un número en decimal, y ese número decimal corresponde, lo podemos decantar en un número binario, lo podemos convertir a binario, que es lo que la máquina va a entender: ceros y unos, prendido o apagado, magnetizado, no magnetizado, cierto, falso. eh, Esto se vuelve binario, esto o esto otro. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, la palabra hola la podemos en código, el código ASCII es 72, y ese 72 lo podemos pasar a binario, y aquí vemos cómo lo convertimos a un código binario, y que lo que la máquina está recibiendo realmente es una secuencia como la que estamos viendo de un 1, un 0, un 0, un 1, un 0, un 0, un 0, y esto quiere decir que la máquina está recibiendo un conjunto de impulsos eh, electrónicos para poder comprender el lenguaje que le estamos diciendo. Esto tiene, si nosotros explicamos de una manera mucho más llana y sencilla a los estudiantes, veríamos que son capaces de comprender todo esto de una manera sencilla. El pensamiento informático implica pensar de manera lógica, pero también de manera abstracta. Y muchas de las ideas del pensamiento informático se incorporan en la inteligencia artificial, y esto tiene que ver muchísimo con la algoritmia, con los procedimientos, con los procesos, con las variables, con las rutinas, pero esto lo podemos correlacionar justamente con las conductas humanas, con las problemáticas humanas, y vamos a ver cómo un problema lo podemos resolver, convertir en un lenguaje de programación computacional, que no quiere decir que se use la computación, pero que sí puede ser derivado en un pensamiento informático, y ese pensamiento informático puede ser traducido a por una computadora para resolver los problemas que queremos hacer. Y esto es fundamental porque yo lo que pretendo junto con mis estudiantes es que ellos aprendan la filosofía de los lenguajes de programación informática, y esta filosofía en general es como cuando aprendemos el español, o cuando estamos aprendiendo una lengua natural. Los lenguajes naturales, por ejemplo, los lenguajes como el español, el portugués, el italiano, el rumano y el español, portugués, rumano, italiano y francés, pues son lenguas romances. Si nosotros supiéramos, pues, un poquito trabajar
con estas lenguas, veríamos que al final de cuentas son muy parecidas. Y lo mismo pasa con esta filosofía de los lenguajes de programación informática. Al final de todos los lenguajes de programación informática hay tres estructuras fundamentales de programación que tienen que ver con la secuenciación, con la condición y con la repetición. Si nosotros comprendemos que al interior de una secuencia puede haber una condición, pero al interior de la condición puede haber otra secuencia y al interior de esa secuencia una repetición, eso es lo que al final de cuentas se vuelve la filosofía de los lenguajes de programación informática. Ven ustedes, la la informática tiene que ver con la Internet de las cosas, con la inteligencia artificial, con el Big Data, con Machine Learning, con la realidad aumentada, con la realidad virtual, con la robótica, con la ciberseguridad y con otras técnicas que existen por ahí. Pero en este caso nosotros vamos a ver cómo la inteligencia artificial y la robótica van a permitirnos experimentar y trabajar con el pensamiento informático, con el pensamiento computacional y el pensamiento informático pues está basado en la algoritmia y la algoritmia pues es la programación informática. Y lo que queremos es ver cómo podemos iniciar en el estudio de la inteligencia artificial. Pero bueno, primero nos preguntamos, ¿qué es la inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial, al final de cuentas, nos damos podemos caer en una definición muy sencilla, pudiera ser, pues, que son algoritmos, pero ¿qué son a los algoritmos? Pues, los algoritmos es una secuencia de pasos que nos permiten solucionar un problema determinado. Y bueno, vamos a ver que la inteligencia artificial tiene que ver mucho con la algoritmia, y la algoritmia está fundamentalmente constituida de tres elementos básicos, que son el propio algoritmo, que es la secuencia de pasos que resuelven el problema, pero también los datos que estamos metiendo a ese algoritmo y el cálculo que se va a hacer. Y en este caso, siempre estamos haciendo cálculos, pues bueno, estadísticos o cálculos matemáticos o cálculos cinemáticos o económicos, muchas cosas. Pero aquí vamos a ver cómo fundamentalmente tres elementos constitutivos de la inteligencia artificial y del algoritmo son, pues, los datos, el cálculo y el propio algoritmo para dar cuenta de una inteligencia artificial. Y vean ustedes, el algoritmo es la forma en cómo se configuran las instrucciones que va a seguir, en este caso, una computadora. Y puede ser tan simple o tan complicado como nosotros lo hagamos o complejo. Y esto, pues, hay algoritmos que solucionan de una manera muy rápida, pero otros de una manera muy lenta, o podemos ser un algoritmo muy eficaz o muy ineficiente y eso depende del programador. Vamos a ver que los datos también son muy importantes porque la calidad del algoritmo, del resultado del algoritmo va a estar en función de la buena calidad de los datos. Estos datos tenemos que tenerle cuidado de que sean datos pues imparciales, equitativos, de buena calidad, objetivos y lo más relevantes posibles para que podamos entrenar al algoritmo y que el resultado sea realmente eficiente y eficaz en función de lo que nosotros estamos buscando, la solución de un problema. Y bueno, el cálculo puede ser, en inteligencia artificial lo que estamos haciendo es prediciendo. Queremos que sea predecir, irnos un poco adelante y no únicamente estar describiendo o explicando el fenómeno. Si nosotros queremos irnos con la inteligencia artificial mucho más allá de la descripción o de la explicación de un fenómeno, queremos predecirlo y estar mucho más adelantado a la vanguardia para que podamos realmente prevenir las cosas de una manera mucho más inteligente, más racional, asumiendo evidentemente dentro de la inteligencia artificial el riesgo de cometer pues siempre errores, ¿no? Siempre haber el espacio para el error. Y bueno, aquí la inteligencia artificial la podemos ver como objeto de enseñanza, ¿sí? Y pues como ciudadanos nosotros somos muchas veces únicamente consumidores pasivos de tecnología. Y bueno, creo que nosotros deberíamos de pensar en que la inteligencia artificial es un campo que nos toca, que en todos lados está ya y que lo vemos con el simple hecho de tener un celular y estar mandando un mensaje o recibiendo y estar interactuando, pues ya estamos accionando, interactuando y estamos comunicando con las inteligencias artificiales. Y esas inteligencias artificiales las debemos de pensar si realmente tendrían que ser transversales a pues, todas las áreas de conocimiento en la formación o, o la tendríamos que pensar como estudiarlas de una manera aparte y diferente. Yo creo que no.
porque si nos damos cuenta, estamos siempre en contacto ya con las inteligencias artificiales, por ejemplo, desde que usamos un chatbot o un voice bot, o cuando estamos eh, eh, trabajando en edificios inteligentes, en casas inteligentes, o cuando estamos usando el GPS, o cuando estamos usando un teléfono inteligente, la mensajería, las videollamadas, las redes sociales, las llamadas telefónicas, el texto. Todo lo que estamos teniendo como tecnología, pues ya realmente estamos en contacto con las inteligencias artificiales y cada vez resulta mucho más inteligente las aplicaciones que estamos haciendo. Pero ¿cómo hacer, cómo pensar que los usuarios no piensen en que las máquinas funcionan como por arte de magia? Y para esto es importante que nosotros sepamos cómo funcionan, qué hay detrás de una inteligencia artificial, cómo se constituye, cómo se crean las inteligencias artificiales y no únicamente ser compradores compulsivos de estas o usuarios de esas inteligencias. Yo creo que tenemos que, en la medida en que interactuemos más con las inteligencias artificiales, vamos a darnos cuenta de que podemos ser mucho más intuitivos y que nuestras capacidades como humanos y también las propias máquinas que pueden aprender de nosotros y nosotros las máquinas, podemos ser mucho más rica, más versátil, más integradora esa comunicación, esa interacción que hacemos con las inteligencias artificiales. Pero bueno, ¿cómo poder entender textos? ¿Cómo poder reconocer emociones? Caras, rostros, sonidos, escrituras, imágenes, video, textos. Bueno, pues hay muchísimas cantidades de información, y cada día pues son más exorbitantes lo que se está produciendo cuando estamos tratando de modificar, de trabajar con las inteligencias artificiales. Vamos a ver que pues el aprendizaje automático a partir del lenguaje natural, todo lo que existe con respecto a los reconocimientos de voz, de patrones y las posibilidades, por ejemplo, en la enseñanza de tener pues docentes virtuales que apoyen la enseñanza para para el control, para la traducción, para la modificación, para la interacción con diferentes sistemas inteligentes. Las contribuciones que podemos hacer, pues dependen de nosotros como docentes. Y nosotros, el papel del docente es fundamental y vamos a ver que los roles que tenemos como docentes en educación son fundamentales y muchas veces no somos conscientes de que nuestras clases pues dejan a los estudiantes en situaciones muy confusas y de incomprensión. Y bueno, podemos desarrollar y podemos usar e integrar la inteligencia artificial para ayudarnos en nuestras tareas, sobre todo de evaluaciones, de interacción, de resolver cosas, de preparar eh, eh, ejercicios, de preparar tratamientos, sistemas, métodos, procesos para hacer mucho más fácil, más expedita todo el trabajo que estamos haciendo con una inteligencia artificial. Hay inteligencias artificiales conversacionales, pero no se trata de que a nuestros estudiantes les enseñemos únicamente cómo usarla y que se queden con la primera respuesta que da una inteligencia artificial. Aquí lo interesante sería hacer que los estudiantes interacción de la mejor manera con las inteligencias artificiales, que las cuestionen hasta que sea para entrenarlas y que al final de cuentas puedan ser mucho más importantes, más motivadores y más verídicos los resultados que estamos teniendo cuando estamos trabajando con una inteligencia artificial como ChatGPT, Ariana, Bing Chat y todas las que existen y todas las que ya tenemos a disposición y que la mayoría son gratuitas, pero bueno, lo interesante sería que nosotros supiéramos cómo se hacen, cómo se construyen y ser eventualmente constructores y diseñadores de inteligencias artificiales independientemente de nuestra formación o de nuestro área o disciplina de trabajo. Yo creo que en diseño hay muchísimas inteligencias que podemos usar y cada día mucho más fácil las interacciones y las comunicaciones con estas, pero yo creo que en educación podemos integrar y sobre todo desarrollar nuestras propias inteligencias para que sean asistentes de enseñanzas y que nosotros podamos detectar los contenidos y verlos, mejorarlos y que los estudiantes sepan usarlas, sepan potenciar y que sientan que las inteligencias artificiales son asistentes que les pueden ayudar a
potenciar sus capacidades de creatividad, de interacción, de comunicación, de resolución de problemas, de muchas cosas, sí, solo sí hacen de la inteligencia artificial un asistente para su trabajo, para sus investigaciones, para sus sistematizaciones, para las reproducciones de sus experimentos, para sus búsquedas. Y aquí, entre más cuestionen, entre más interactúen a una inteligencia artificial, los resultados van a ser mucho mejores. Y vamos a ver cómo hay inteligencias artificiales también para el desarrollo de la programación informática. Y aquí está el Chat Data Prep y el Codium y el Codium AI, que tiene una inteligencia que analiza el código y que puede preparar pruebas significativas para ayudarnos a encontrar errores y cuestiones de duplicidad en algoritmos y cosas por el estilo. Yo creo que también hay inteligencias artificiales que nos ayudan a mejorar la productividad y cada vez son más genéricos y cada vez nos crean a apoyar contenidos y haciendo cosas innovadoras, creativas, pero todo esto, todas estas ideas, tenemos que ver que se están produciendo muchos datos, cantidad de datos. ¿Qué hacer con esta cantidad de datos? Lo que tenemos que hacer es justamente pues tener conciencia de las limitaciones, de la disponibilidad y sobre todo de la usabilidad de estos datos y de las tecnologías. Aquí tenemos que tener preocupaciones de tipo tecno-instrumental para ver que la productividad que estamos queriendo tener hace uso de tecnología y tenemos que saber si esa tecnología está siendo bien utilizada, pero aquí hay muchos riesgos que están asociados a su mal uso y particularmente con las inteligencias artificiales generativas. Esto tiene que ver con implicaciones del tipo, desde el punto de vista ideológico, que se pueden sesgar por los textos, por la información, por las imágenes, por los videos, por la combinación de todo esto que se está produciendo y por eso existe pues mucha preocupación, pero mm, mm, tenemos que pensar que las inteligencias artificiales son herramientas que pueden ser utilizadas, pero que no podemos soslayar que estas herramientas están condicionadas históricamente y que que genera ciertas reacciones en la gente que la está usando y que la está utilizando. Y aquí vamos a ver que podemos ser nosotros generadores de nuevas sociabilidades en el campo educativo. Y parafraseando a la doctora Díaz Barriga, tenemos que ver esas inteligencias artificiales como artefactos culturales que evidentemente tienen toda una carga histórica, tecnológica, pedagógica, política, social, geográfica, económica, etcétera, etcétera. Esto no lo podemos dejar de lado y tenemos que ser lo suficientemente críticos como para poder darnos cuenta de todo esto. Aquí se están produciendo grandes cantidades de datos y estamos en la datificación, que es producir y producir, y sobre todo las escuelas, vean ustedes, son verdaderas minas de datos, pero tenemos que ver cómo podemos explotar, cómo podemos usar estos datos, cómo podemos hacer inteligente la producción, la interacción con las inteligencias artificiales para nuestro provecho y para desarrollar mejor nuestras capacidades eh, como, como cuando nos estamos formando como estudiantes o como profesionales en cualquier campo de estudio. Y aquí vamos a ver cómo yo creo que es fundamental que enseñemos a nuestros estudiantes y a nuestros docentes el aprendizaje de la filosofía de los lenguajes de programación informática. Esto quiere decir enseñar el lenguaje informático a través de la narrativa. Nosotros somos seres humanos que pensamos y nuestro pensamiento lo estamos expresando a través del lenguaje. Y el lenguaje natural, pues es un lenguaje maravilloso que nos enseñaron nuestras mamás y a partir del lenguaje natural se producen todos los lenguajes artificiales, en este caso los lenguajes informáticos, y están constreñidos, limitados, y al final de cuentas vamos a ver que están únicamente pues listos para ser usados, pero entre una semántica, entre una sintaxis muy específica que no puede ser comparable con un lenguaje natural como el que tenemos, nuestro lenguaje en español en este caso. Y vamos a ver cómo yo quisiera, el ejercicio que vamos a hacer es cómo a partir de nuestra propia narrativa natural, poder decantar esa narrativa natural en un lenguaje artificial para controlar un robot pedagógico, un robot didáctico que tenga características
de inteligencia artificial. Esto quiere decir que a través de nuestras propias narrativas de la interacción con un dispositivo, en este caso un teléfono celular, vamos a poder razonar y formalizar un cierto lenguaje que le va a dar órdenes o instrucciones a un robot para poder solucionar un problema planteado en la vida real. Pero vean ustedes cómo extraer de una narrativa. Cuando nosotros queremos resolver un problema, pues lo pensamos y una vez que lo pensamos, lo expresamos, lo estamos narrando y esa narración puede ser a través del lenguaje verbal, a través del lenguaje corporal o a través del lenguaje de señas o a través de la escritura o a través de imágenes, a través de texto, a través de muchas cosas, pero ¿cómo extraer de una narrativa inicial de un problema que se enuncia unas frases que finalmente puedan ser traducidas en expresiones informáticas? ¿Cómo decantar un lenguaje natural y que nuestro lenguaje natural por, por ser un lenguaje natural, pues es un lenguaje ambiguo, impreciso y redundante? ¿Y cómo hacer que este lenguaje impreciso, ambiguo y redundante se vuelva un lenguaje preciso, sin ambigüedades y sin redundancias, que es lo que requiere una máquina, una inteligencia artificial? Y entonces vamos a ver cómo hay una equivalencia entre el lenguaje simbólico de las matemáticas y el lenguaje cotidiano, y que la enseñanza de la filosofía de la programación informática a través de diálogos e interacciones con las inteligencias artificiales es posible decantar y extraer frases que puedan ser traducidas en expresiones informáticas. Vean ustedes, yo tengo un ejercicio muy sencillito que hago con mis estudiantes de escuela primaria, en donde les digo, vamos a hacer un algoritmo. Y para hacer un algoritmo y darle a la máquina una instrucción de cómo puede ser una jarra de agua de limón, les digo, organizados en equipos de dos estudiantes, describan lo más ampliamente posible cómo hacen una jarra de agua de limón. Y vean ustedes, aquí arribita dicen, hago que lo escriban por equipos y les muestro y se muestran ellos por equipos para hacer, y bueno, con faltas de ortografía y todo, una jarra de agua de limón. Voy a comprar los limones y el azúcar, después en una jarra limpia deposito 1 litro de agua purificada, después lavo con B grande, muy bien los limones y los parto y con un exprimidor de limones los exprimo en un vaso aparte. Después echo con H la azúcar en la jarra de agua purificada y le añado el jugo de limones que exprimí antes. Después lo revuelvo hasta que desaparece el azúcar y luego ya lo sirvo y ya. Vean, eso es el algoritmo que hacen los estudiantes. Hago que lo escriban y después les digo que decanten y que hagan mucho más específico y más constreñido, y que va a ganar el equipo que haga el algoritmo lo más claro y lo más sintético posible. Y vean ustedes aquí en este mismo, en este mismo escrito, pueden encontrar el verbo comprar, depositar, lavar, partir, exprimir, añadir, echar y servir y revolver. Y si pueden comprar, lavar, partir, eso ya están decantando las instrucciones de este lenguaje, ¿sí? La están decantando y al final de cuentas tienen verbos en infinitivo, y estos se dan cuenta de que pueden ser ya instrucciones para una máquina o un robot. Y vean, al final de cuentas lo que le estamos pidiendo es resolver un problema donde hay una secuencia, hay condiciones y puede haber repeticiones. Evidentemente que hay variables y hay operadores. Y si trabajamos con esto, cómo narramos, cómo analizamos, cómo sintetizamos, cómo construimos y cómo programamos. Eso es la operacionalización de componentes que conforman un pensamiento computacional. Y vean, de la narración a la manipulación, a la representación, la simbolización, la construcción y la programación. Y eso tiene que ver con Piaget, bastante piagetiano, cómo manipulan, cómo construyen, cómo representan, cómo simbolizan, con Brousseau y con Papel, cómo construyen algo para poder dar cuenta de esa representación. Y vean ustedes, al final de cuentas, y ahorita vamos a hacer un ejercicio muy sencillito, cómo con un elevador ellos pueden manipular, representar y formular un conjunto de
instrucciones que tienen que ver con la manipulación de un objeto, cómo lo operan con un robot y cómo lo representan de manera sucesiva, cómo lo representan de manera funcional todas las condiciones, cómo a través de su lenguaje verbal y su imaginería mental representan globalmente esa función, cómo formulan de manera esquemática y verbal las operaciones de los desplazamientos, las condiciones del robot para predecir y controlar de manera verbal y representar el análisis de las acciones que va a hacer este robot. Y vean, aquí son las capacidades de la etapa lingüística a la escrita en un pseudocódigo a partir de una sinopsis de la profundización de la situación en la que ellos están enfrentando para simplificar, describir la actividad en factores, lo recapitulan, lo definen en una sola idea o propuesta, lo conectan, integran factores, comprenden la información, hacen una síntesis de ella y hacen una escritura después sucinta de los procedimientos, acomodan las piezas, construyen y determinan qué es lo más relevante. Y vean ustedes, su capacidad de construcción, conciben, concretan y construyen un programa, seleccionan materiales, ajustan, prueban, eh, hacen que los materiales sean eléctricamente funcionales, construyen el robot, definen, convienen los materiales, ensayan sus materiales y al final de cuentas vamos a ver cómo ellos formulan, secuencian, construyen y programan. Y esto puede parecer muy complejo, pero es la descripción lo más clara posible de lo que está pasando cuando ellos están organizando. Y vean ustedes, al final de cuentas, tenemos un elevador físico como este, en donde hay 7 pisos y hay llamadas y hay destinos, hay un elevadorista y aquí hay un problema del elevadorista para la programación informática. Aquí, por ejemplo, hay alguien que está en el piso 4 y del piso 4 alguien lo llama para ir al 5 y del 5 para ir al 7 y del 7 para ir al 2 y del 2 para ir al 5 y tiene que subir, bajar, desplazarse y únicamente con 2 instrucciones los estudiantes pueden aprender a programar. Vean ustedes, yo trabajo en la Academia Mexicana de Ciencias y pues antes en el laboratorio de cómputo y robótica, en donde ahora tengo un laboratorio de educatrónica en el ICAT, en donde estamos aprendiendo a los niños y les enseñamos a hacer sus robots para que aprendan a programar y la programación informática para ir a la inteligencia artificial y a la Internet de las cosas. Vean ustedes, aquí aprendemos a construir robots siguiendo 4 fases fundamentales: a construirlo desde el punto de vista mecánico, a darle movimiento eléctricamente, a darle capacidades de sensores de vista, de tacto, de manipulación y sobre todo a programarlo. ¿Cómo lo hacemos? De una manera muy sencillita, trabajamos con materiales siempre de recuperación y reciclaje, les damos platos de cartón, popotes, pegamento, pila y un motor eléctrico de 3 a 5 voltios, sus plumones y los colores y hacen su fase mecánica. Trabajan por equipo siempre y ellos producen su fase eléctrica al incluir el motor y con su pila y darse cuenta que pueden hacer su robotcito, en este caso un carrusel, y aquí hay una interfaz electrónica que es la que le va a permitir comunicarse al robotcito, en este caso su carrusel, con un teléfono celular, y en el teléfono el celular van a escribir el conjunto de instrucciones para que se mueva su robot didáctico. Vean, hay muchos ejemplos de robots. Un carrusel, ellos mismos crean con los materiales para estar haciendo diferentes tipos de prototipos mecánicos. Vean ustedes, aquí hay unos columpios, una rueda de la fortuna, lo producen todos, es exactamente lo mismo. Aquí está su motor eléctrico, el que permite girar, y aquí está la interfase y esta interfase conectada con el teléfono celular para darle las instrucciones. Podemos complejizar el prototipo robótico, ellos lo tienen que hacer, lo tienen que construir. Y aquí, en lugar de haber un motor, hay 3 motores y hay diferentes tipos de sensores y pueden producir sus propios materiales con materiales de reciclaje. Podemos hacer combinaciones con mecanos para que ellos puedan articular y hacer cosas mucho más interesantes, mucho más complejas. Vean ustedes los tipos de robots que ellos pueden estar construyendo. Y miren, esto que les estoy mostrando en este caso es trabajar con niños en zonas marginales en nuestro país.
enseñarles robótica y cómo enseñarles si ni siquiera hay electricidad, ni siquiera hay cosas, pues ni siquiera hay pilas. Entonces, aquí vean ustedes cómo cómo con materiales tan sencillos como un pedazo de madera, que es este, plástico, unas cuñitas, un sistema aquí de engranajes y un motorcito, y aquí podemos hacer que los estudiantes puedan programar de manera mecánica un prototipo robótico, pedagógico, didáctico para manipular y hacer que se mueva un dispositivo, manipularlo, controlarlo de manera mecánica. Aquí todavía no estamos utilizando una computadora, todo se vuelve mecánico. Pero vean, podemos tener diferentes prototipos, un carrito con madera y el mismo sistemita de manipulación y de control puede ser visto y puede ser producido a través de diferentes materiales. Cuando no tenemos ni siquiera pilas ni hay capacidad eléctrica, pues les pedimos a los niños que traigan sus materiales, que traigan papas y toronjas y hacemos nuestras propias pilas. Y vean cómo con un mismo sistemita como este podemos trabajar cuestiones de informática, conceptos de paralelismo, de concurrencia, que ya son cosas mucho más avanzadas, pero al mismo tiempo con ese mismo prototipo mecánico podemos controlar tres dispositivos y hacer cosas muy interesantes para que los niños puedan iniciar en el estudio de la programación. Vean, a final de cuentas tenemos este juguetito que ellos construyen y que está muy sencillito para trabajar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pisos. Ellos tienen que resolver problemas como elevadoristas, de ir al 7, del uno, del uno al 5, parar, subir, bajar. Y lo único que están haciendo es con dos instrucciones, subir y bajar, programar desde el punto de vista informático. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Vean ustedes, esta es la aplicación que les pedí que ustedes pueden bajar en sus teléfonos celulares y lo que interesa aquí es ver cómo podemos desarrollar el pensamiento informático en armonía con el pensamiento complejo y computacional, pues desarrollando una aplicacioncita en un teléfono celular que es mucho menos onerosa que tener, antes teníamos computadora y lo hacíamos con una computadora, ahora con un teléfono celular de bajo costo podemos desarrollar un programa de computación que nos permita controlar los robotitos como los que hicimos hace ratito, ¿sí? Esta aplicación educatrónica, pues no cuesta, es muy barata y únicamente lo que hace es trabajar con secuencia, conducción, repetición, con las variables que tenemos y con ciertos operadores que los estudiantes tienen que tener. Vean ustedes, aquí les va a aparecer pues una simulación de un elevadorcito. Si tenemos el elevador, qué bueno, porque para los niños es muy importante construir y que se den cuenta que está funcionando, que sube y que baja, pero si no lo tenemos, lo simulamos. ¿Y por qué un elevador? Porque pues con un elevador únicamente con las instrucciones de subir y bajar, abrir y cerrar puertas, podemos trabajar la programación informática. Vean, aquí hay una secuencia, se da un inicio, subir 3 pisos, hacer una pausa de 2 para cerrar y abrir puertas, que baje 2 pisos, que pause otros 3 segundos para que suba y baje sube, baje gente y luego que suba 4 pisos y que termine. Y esto es muy sencillito. Y aquí podemos también tener condición, inicio y el fin. Si estás en el piso es igual a 4, que baje 3 pisos y que termine el ciclo. En otro caso, que suba 2, que se espere 2 segundos y que termine el ciclo. Y bueno, esa es la condición y tenemos repetición. Sube, pausa, repetir 2 veces, que suba 2 pisos, que termine el ciclo de repetir, que luego baje 2 pisos y que termine. Tenemos muchas posibilidades y vean, ese es el ejemplo que están haciendo pues los estudiantes. En este caso son profesores de diferentes niveles de educación que trabaja con un teléfono celular, con su prototipo que lo tiene que construir y que tiene que dar cuenta de las condiciones, las secuencias y las repeticiones y la combinación de todo esto, pues es justamente la programación informática. Vean, aquí están los niños con otro dispositivo trabajando, pueden hacer diferentes prototipos didácticos, juegos
para controlar brazos robóticos y pues aquí yo les decía que tenía un, un ejemplo de un récord Guinness que se hizo con niños y que yo les quisiera mostrar. Vean ustedes, eh, construir un prototipo didáctico, echarlo a andar, programarlo y después, lo más bonito de todo esto es controlarlo en y desde la distancia. Quiere decir que si yo estoy en la ciudad de Morelia y yo tengo un primo o un hermano en la Ciudad de México o en Tamaulipas o en, en Chihuahua, en donde esté, desde aquí, desde donde yo estoy, desde México, puedo controlar y ceder el control a través de mi teléfono celular para que el robot que él tiene o el que yo tengo acá haga las cosas que nosotros deseemos, programándolo de manera muy, muy sencillita, como lo vamos a hacer ahorita. Pero bueno, primero yo quisiera que vieran el video para que se den cuenta de que es factible, es muy posible cómo, pues cómo se pueden hacer y lograr iniciar a los estudiantes en el estudio de las ciencias en general, de la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial, porque de esta manera tan sencillita de la secuenciación, ahorita lo vamos a ver ustedes con sus teléfonos celulares, cómo pueden secuenciar y cómo pueden controlar, cómo pueden ceder el control en y desde el espacio en distintas posiciones remotas, y eso tiene que ver con la Internet de las cosas y con la inteligencia artificial. Recuerden, la inteligencia artificial está basada en la algoritmia en el algoritmo, y el algoritmo puede ser tan inteligente o mm, tan burdo como nosotros lo hagamos. Y eso tiene que ver con la posibilidad de imaginación, de creatividad. Fueron 2.000 niños de 6 a 13 años de edad. Armaron y sincronizaron cientos de mini robots con un solo celular, con lo que impusieron un nuevo récord Guinness en el renglón de tecnología. Desde temprana hora los menores armaron sus robots en las instalaciones de la UNAM y otros 1.000 en la ciudad de Puebla. De los 3.000 mini robots se lograron poner en funcionamiento 1.867 para superar por mucho la meta de 250. Pero se logró algo más. Para lanzar el mensaje de que es posible desde muy jóvenes a edades muy tempranas iniciar a los niños en el estudio de las ciencias en general y de la tecnología en particular, utilizando en este caso la robótica pedagógica educativa. Los 2.000 niños estuvieron acompañados por uno de sus padres en una gran carpa, donde los jueces contabilizaron los mini robots con forma de carrusel con sillas voladoras. Luego de que los menores y los padres esperaron durante 5 minutos a que las pequeñas máquinas funcionaran, escucharon la contabilidad oficial avalada por el representante del libro Guinness. Todos disfrutaron de la experiencia. Muy interesante, o sea, yo creo que para los niños ahora sí que el récord que se está pues logrando, o más bien que se va a lograr, esperemos que así sea, pues va a ser muy importante, ¿no? Y para los niños pues yo creo que más. Cada uno de los mini robots tuvo un costo de $15 y cada niño se lo pudo llevar a su casa para seguir con el experimento de ponerlo a funcionar a través de su teléfono celular. Algunos de los niños dijeron que el armado de su pequeño pero moderno artefacto tecnológico en medio de un evento a gran escala será inolvidable. Sentí que iba a ser famosa, que iba a tener una gran experiencia para armar robots y así enseñarle a los niños a armar robots. Ver cómo armábamos, aprender nuevas cosas, yendo a ver cómo se arma un robot. Los investigadores y organizadores de la UNAM dijeron que intentarán romper su propio récord en un futuro próximo. La UNAM y la Academia Mexicana de las Ciencias y además miles de niños mexicanos ingresaron al famoso libro de récord Guinness. Los padres de estos niños dicen que esta es la mejor forma de acercar a sus hijos a la ciencia. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. Actualmente estoy dando un curso de robótica, un MOOC, y ese curso, pues, eh, tiene ya más de 250,000 de estudiantes
en distintos países del mundo. Y bueno, en 10 horas tratan de completar justamente la posibilidad de hacer. Vean ustedes, esa es una página, un blog que yo tengo, en donde aquí de una manera muy sencillita, tengo una situación didáctica, construccionista, conectivista. Paso a paso les estoy diciendo, pues, cómo vean, eh, cómo se construye, pues, esta interfase. Aquí le doy la lista de materiales, es muy sencillita, y lo pueden seguir paso a paso, ¿sí? Foto por foto, para que ustedes puedan, vean aquí, les digo, paso uno, conectar el codificador tal en tal pata con la muesca hacia arriba, y así van construyendo su prototipo para poder armar, pues, la interfase, y poder controlar en y desde la distancia, pues, robots pedagógicos con la aplicación educatrónica, y eso tiene que ver con, pues, con la inteligencia artificial. Vean ustedes, eh, yo les pediría ahora, voy a permitirme eh, pues, compartir pantalla con ustedes. Voy a entrar para poder decirles cómo funcionar. Listo. Vean, ustedes, si ya descargaron la aplicación, vamos a donde dice en su aplicación, dice Educatrónica, y les va a aparecer una pantalla como esta. Sí, es correcto. Y aquí, pues miren, es muy sencillito. Ahorita voy así rápidamente, me voy a posicionar aquí donde dice nombre de programa, y le voy a poner pues, mi nombre, o pongan su nombre como ustedes quieran. Y voy a hacer un programita muy sencillito del elevador, donde le voy a pedir, me posiciono aquí abajo, le doy un clic aquí, me posiciono, le voy a poner una I de inicio, o le puedo poner inicio, ya van a ver ustedes completo, y le voy a poner que, que sube 3 pisos, ¿sí? Y luego le voy a poner que haga una pausa para que suba, de 3 segundos, luego que le voy a decir que baja, 2 pisos. Y luego le voy a poner una pausa también para que suba y entre gente, de 4 segundos. Y luego le voy a decir que suba, 4 pisos, y que termine. Vean, ese es un ejercicio, inicio, fin, ¿sí? Y me voy aquí, vean, en el ángulo superior derecho está este icono, le doy clic y me va a aparecer un elevador simulado, y aquí me va a decir en qué piso le doy clic aquí en piso, y me pone los pisos en donde yo lo quiero posicionar, y le voy a poner, por ejemplo, que es en el piso 2, y vean, ya se posicionó en el piso 2. Y esto quiere decir que si le doy aquí, el programa va a subir 3 pisos, va a hacer una pausa de 3 segundos, luego va a bajar 2 pisos, una pausa de 4 segundos, y va a subir 4 pisos. ¿Sí? Entonces le doy otra vuelta al ángulo superior derecho, y entonces aquí dice va a subir 2 pisos, 1, 2. Va a hacer una pausa,
Ah, 3 pisos. Va a hacer una pausa. Va a subir 3 pisos. Ok, listo. Está en el piso 2. Lo posiciono en el piso 2. Ahí está. Entonces va a subir tres, 3 pisos, se va a posicionar 1, 2 en el piso 5. Y ahí va a ser una pausa de 2 segundos y luego va a bajar 2 pisos, una pausa de 4 segundos y luego va a subir 4 pisos. Aquí con este icono lo corremos. 1, 2, 3, hace una pausa de 3 segundos, baja 1, baja 2, hace una pausa de 4 segundos, luego sube 1, 2, 3, 4, llega al piso 7 y luego se posiciona en el piso donde partió. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, sí lo veo. Sí, 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 se sí. vio muy bien. Y bueno, eso es vean, esto es la secuenciación de una manera muy sencillita. Los niños lo pueden ver físicamente construyendo su robot o, bueno, los mayores ya lo pueden hacer de manera simulada como esto, pero les decía yo, hay 3 estructuras fundamentales. La secuencia que es sube, baja, baja, sube, párate, o hay otra que tiene que ver con, vamos, eh, vamos a condición. Vean, aquí está una condición y aquí está un inicio. Y aquí la condición es si el piso está en el 4 baja 3 y termina el ciclo de sí. En otro caso, sube 3 pisos y termina otro. Fin de otro y termina inicio y fin. ¿Sí lo ven? Así de sencillito. Sí, Voy a ponerlo en el piso 4 para que baje 3. Me voy aquí a ángulo superior y lo voy a posicionar en el piso 4. Ahí está, miren ustedes, posicionado en el 4. Me regreso acá y veo qué es lo que dice. Dice, si el piso es igual a 4, baja 3 pisos y termina. Y ya termina, fin de sí, y ya el otro caso, como si estuvo en el 4, en otro caso termina y ya no hay nada que hacer. Si lo ve, lo corremos, vamos acá, lo sí, posiciono en el piso 4. Ahí está. Entonces, como si se da la condición, ¿qué tiene que hacer? Bajar 3 pisos nada más, ¿ok? ¿Sí lo ven? Ahí está en el piso 4. Entonces, como si la condición es cierta, va a subir 3 pisos, va a llegar 5, 6, el 7 y ahí va a terminar y se va a regresar a 4. Voy a correrlo. Va a bajar, perdón. Y luego se regresa al piso donde estaba. ¿Sí? Porque le vea mucho que bajara. Si el piso es 4, baja 3. Entonces, como baja 3, llega hasta el 1. Llega al 1 y luego se regresa al 4. Lo volvemos a correr. sí. Lo pongo en el piso 4. Está listo y lo corro. Entonces va a bajar 3 pisos, va a llegar al 1. Ahí se detiene y luego sube otra vuelta al 4. Ahora le voy a poner en otro piso para que la condición no se cumpla. ¿Sí? Voy a ponerlo en el piso 2. No, en el piso. Sí, en el piso 2. Entonces va a subir al 5. ¿Sí? ¿Lo ven? Lo voy a posicionar en el piso 2. Como no está en el 4, como no está en el 4, únicamente va a subir 3 pisos. ¿Sí? Lo vemos. Lo corremos. 1,
2, 3. Llega al 5 y ya se regresa a donde empezó. ¿Sí lo ven? Esta Sí, fue sí, una se vio muy condición. bien. ¿Sí? Esta fue una condición de que si la condición, si se cumple, hace esto, y si no se cumple, hace esto otro. Entonces, como no se cumplió, hizo lo que siguió. Ahora vamos a hacer un ejemplito nada más de repetición. Vean qué sencilla la repetición. Inicia. Le digo, repetir 4 veces sube un piso y termina el ciclo de repetir y termina. ¿Sí? Así de sencillo. Repite 4 veces, sube uno. 1, 2, 3, 4. Entonces me voy acá y lo voy a posicionar en el piso 1. Va a subir 4 pisos. 1, 2, 3, 4. Va a llegar al 5. ¿Sí? Lo corremos. Ahí va. 1, 2, 3, 4. Sube uno y se regresa. ¿Sí lo ven? Es Correcto, sí. una repetición. ¿Sí? Y entonces la filosofía de los lenguajes de programación dice que, bueno, podemos combinar secuencia, condición y repetición. Al interior de una secuencia puedo meter una condición, al interior de la condición otra secuencia, al interior de la secuencia una repetición, al interior de la repetición una secuencia, condición, así ad infinitum. Y eso es la programación informática. Y lo que les quiero mostrar es cómo, vean ustedes aquí en el ángulo superior derecho está una interrogación. Le voy a apretar esa interrogación y aquí me va a aparecer cómo podemos crear el programa. Y esta es la sintaxis y la semántica de la programación. Y vean ustedes nada más, son 3 pantallitas y se acabó. Si ustedes leen esto, aquí es un ejemplito, si ustedes leen cuáles son las instrucciones, vean, luego cuáles son las variables, la variable nomás es piso, hora y personas, y los operadores. Igual, no igual, mayor, mayor igual, menor a y menor o igual a. Y con eso podemos hacer programas, muchos. Aquí, por ejemplo, vean este programita, dice, inicia mientras el piso sea menor que 7, sube un piso. Termina mientras, si la hora es mayor o igual que 12, pausa 5, baja 6 pisos, fin de sí. Vean ustedes, aquí pongo sub, o puedo poner sube, o puedo poner sube con mayúscula, sube con minúscula, o nada más una S, porque así está definido el programa, ¿sí? O sea, la ortografía puede ser como uno quiera, ¿sí? De todas maneras lo va a reconocer. Entonces es muy sencillito para los niños, porque pues a través de su lenguaje natural cómo sube, cómo baja y todo. Es así sumamente sencillo para que puedan programar secuencia, condición y repetición y hacer bucles todo el tiempo y estar haciendo una secuencia de miles y miles de instrucciones hasta que se canse el programa. Y lo más bonito de todo esto es que yo puedo desde este celular controlar el teléfono de alguien y hacer que se mueva el dispositivo que tengo allá como con Internet de las cosas. ¿Sí lo ven? Digo, es lo que estoy haciendo yo con este teléfono celular es únicamente, si se fijan ustedes, hay un sonidito, escuchen los sonidos y lo que estoy haciendo, cada sonido es un tono. El tono del subir es uno, el del bajar otro, el del pausa otro, el de o sea, son diferentes tonos y lo que estoy haciendo es cuando la máquina, yo puedo conectarme con alguien a la distancia y en lugar de decirle, hola, ¿cómo estás? Está diciendo tut, 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 tut,
tú, y ese tú, estar escuchándolo el robot, y el robot hace la instrucción, el sonidito, el tono lo está traduciendo en una instrucción de a la derecha, a la izquierda, sube, baja, para, alto, más rápido, menos rápido. Eso es lo que estamos haciendo con esto. Y esto es muy sencillito, pues tanto para los niños como para la gente adulta que quiere iniciarse en la programación informática.